Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios porque nos abrió los ojos esta mañana, nos da una nueva oportunidad. ¿Qué vimos ayer? Fíjese que terminamos el capítulo 17, donde vimos que el Señor era el que había escogido a Aarón porque fue su vara la que reverdeció. Y fíjese que también aprendimos, o sea, nos enseña a nosotros también que así como esa vara reverdeció y floreció, así también nosotros tenemos que florecer, tenemos que llevar fruto a donde vayamos, tenemos que dar buen fruto. Hoy empezamos el capítulo 18, fíjese, y vamos a ver las responsabilidades que se les dio a los levitas. Ellos no podían hacer otra cosa, fíjese, más que todo lo que tenían que hacer en el santuario. Era mucho trabajo lo que ellos tenían que hacer en el santuario. Dios les dio mandamientos diciendo, miren lo que dice el verso 1. Yahweh dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo, llevaréis el pecado del santuario, tú y tus hijos contigo, llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Esto significa que Dios eligió a Aarón y a sus hijos. A ellos le dio la custodia del tabernáculo, fíjese. Y eso significa que ellos tendrían que responder por cualquier profanación en el santuario. Desde Éxodo nosotros venimos viendo, fíjese, estas restricciones que tenían, que no podían acercarse si no eran del servicio, fíjese. Ese servicio se los había dado a los levitas del Señor y nadie podía hacer lo que ellos hacían. No se podían ni siquiera acercar. Tenía que ver con cualquier conducta impropia, fíjese, fuera de lugar. Por otro lado, confirma la intercesión constante por el pueblo. Eran los responsables de los sacrificios ofrecidos por el pecado, por los sacerdotes y por el pueblo. El verso 2 dice, y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te sirvan. Tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. El 3 dice, y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos, ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Y aquí está el resguardo, fíjense que tenían que tener ellos, los sacerdotes, el cuidado de no tocar cosas santas. Mire qué respeto para las cosas de Dios. Y también la tribu de Leví fue confirmada para servir con los sacerdotes. Mas sin embargo el Señor puso esta restricción con los utensilios santos. No podían, pero ni siquiera acercarse. Ya vimos en los capítulos anteriores el orden perfecto de Dios. La transportación de los utensilios. ¿Se acuerda que a cada familia les dio Él cómo ejercer ese servicio de transportación? El 4 dice, se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros. Dios estableció esta restricción muy marcada para con la actividad que tenían que hacer en el santuario. Significa que ningún extraño del pueblo que no fuera levita se podía acercar, ni hacer lo mismo que ellos estaban haciendo. Dios este privilegio se lo dio a los sacerdotes, fíjese, descendientes de Aarón. Ellos eran de la tribu de Leví, pero los sacerdotes solamente podían venir de los descendientes de Aarón. Recordemos que la rebelión de Coré, ¿se acuerda el que se rebeló? Su móvil fue la codicia por los dones y la autoridad que ellos iban a tener con el pueblo que habían recibido los sacerdotes en este ministerio. De manera que aunque fuera el propio pueblo de Israel, si no eran levitas, entonces
No, ellos eran considerados extraños, no se podían ni siquiera acercar, dice. Eran considerados extraños a un servicio santo, muy santo, que estaban llevando a cabo en ese lugar. El 5 dice, tendréis cuidado del santuario, el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel, la ira de Dios. Está poniendo a los sacerdotes como responsables del santuario. El 6 dice, porque he aquí, yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, daos a vosotros en don de Yahweh, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Fueron apartados los levitas, fíjese, para el servicio de entre todo el pueblo. Fue una ofrenda. Fíjese, los levitas fueron una ofrenda para los sacerdotes. Fíjese, Dios los pondría al servicio de los sacerdotes. Aquí nos indica la razón por la que los levitas serán considerados una ofrenda, un don de Dios. Fíjese, ellos serían considerados los únicos, fíjese, para desempeñar el servicio del tabernáculo. Nadie más podía, solamente ellos. Al servicio de Aarón se estarían los levitas, serían una ofrenda de parte de Dios a los sacerdotes. ¿Se imagina usted este gran honor, este privilegio? Ser considerado una ofrenda, fíjese, de Dios, otorgada por el Creador de los cielos y la tierra, fíjese. Eso eran los levitas. Así los consideró Dios, los apartó. Así como nos ha apartado a usted y a mí. El Espíritu de Dios estuvo sobre ellos para este servicio. Eran los encargados de cuidar este lugar santo, donde estaba la presencia del Señor. Era un lugar santísimo. Fíjese que me impresionó mucho este estudio, porque la prédica del domingo fue acerca de cuidar, fíjese, la presencia de Dios. Me tocó mi corazón. El 7 dice, mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar, el velo, adentro, y ministraréis. Yo os he dado el don, el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercara morirá. Ya habían muerto muchos porque codiciaron, fíjese, el don de Dios, el don que Dios le había dado solamente a Aarón y a los levitas. El sacerdocio fue dado como una ofrenda, fíjese, a todo lo relacionado al altar, y lo que estaba adentro del velo como una referencia del lugar santísimo donde estaba su presencia, fíjese, era exclusivo solamente para los sacerdotes. Y la escritura aquí nos va a hablar del cuidado de sus ofrendas, porque Dios consideró las ofrendas como algo que le pertenecía a Él nada más, porque era cosa santísima, es algo sagrado. El 8 dice, dijo más Yahweh a Aarón, he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Dice, ¿cómo le dice para que entienda? El cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razones de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Más adelante vamos a ver que incluía no solo el sostenimiento de los levitas, fíjese, que no tenían heredad, se acuerda que a ellos no les dieron tierra, sino para suplir las necesidades de las viudas, de los huérfanos, de los pobres del pueblo. El 9 dice, esto será tuyo de las ofrendas de las cosas santas, reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos, que me han de presentar, será cosa, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. Mire cómo lo está presentando. Fíjese que les da las instrucciones cómo lo tenían que compartir. Si leemos Deuteronomio 14:28 dice, al fin de cada 3 años
sacarás todo el diezmo de tu producto de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda, que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, dice la palabra, para que Yahweh tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. En el cumplimiento de este mandamiento, Dios prometió esta hermosa bendición. Todas sus cosechas, todas sus plantaciones serían prosperadas por la mano de Dios a causa de llevar este mandamiento en favor de los levitas. Y fíjese, los pone en primer lugar. Y luego los extranjeros, los huérfanos, las viudas y todos los pobres. Perdón, hermano. En Deuteronomio 26:12 dice, y cuando acabéis de diezmar todo el diezmo, se está hablando respecto a estos 3 años que tenían que guardar el diezmo. Cuando acabéis de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante del Señor tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa, también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Yahweh mi Dios. He hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo, Israel, y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Y esto tenía que ser una confesión, fíjese, que tenía que expresar el pueblo de Israel a guardar este mandamiento. Está hablando de este mismo mandamiento del año, del diezmo. Entonces estamos viendo que el diezmo no solo tuvo que ver con el mantenimiento de los levitas, sino con una labor social, fíjese, porque tenía que darle a los necesitados, a los huérfanos y a la viuda, fíjese. ¿Por qué habla de los extranjeros? Porque ahí lo pone, al extranjero lo pone también ahí. Porque extranjeros fuiste en Egipto, les recordó el Señor. Porque primordialmente llegaban a las ciudades y no tenían dónde dormir, fíjese. Entonces la gente, por misericordia, les ofrecía y les daba en su casa un lugar donde pasar la noche. Era una práctica muy común en aquel tiempo. Y el Señor probaba a su pueblo a través de la misericordia y la bondad que podían guardar en su corazón. Siempre se constituyó como protector del pueblo de Israel. Incluso emitió juicio, fíjese, en contra del propio pueblo de Israel por la injusticia en contra de los pobres, fíjese, de los afligidos, de los necesitados de su pueblo. El 10 dice, en el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Mire, que el Señor nos ayude a entender su palabra y a ser obediente a ella. Que el Señor abra nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para poder así llevar ese fruto que Él anhela que nosotros demos, que florezcamos y que ayudemos a los más necesitados. Aquí lo dejamos porque el tiempo me ganó, pero le vamos a dar gracias al Señor por todas las bondades que ha tenido con nosotros y por las peticiones pendientes. Únase aquí conmigo, venga aquí conmigo para que Dios nos escuche y nos conteste. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Te agradecemos que verso a verso, Señor, tú nos des esa instrucción que necesitamos, Padre Santo. Y queremos agradecerte por toda la bondad
que has hecho con nosotros, Señor, por todas las cosas buenas que nos has concedido. Por agradecimiento nos acercamos a ti esta mañana, Señor, para pedirte misericordia por las personas que necesitan sanidad. Y, Señor, te estamos rogando que bendigas, Señor, y que restaures este matrimonio, Padre, de Mario y Patti Nufio, Padre. Ellos tienen una hijita, Ale, Señor. Especialmente te estamos pidiendo por él, por la cabeza del hogar, por Mario. Ayúdalo, mi Dios, a encontrar el camino. Háblale, Padre Santo, a su corazón, para que Ali pueda crecer junto a sus padres. Háblale a su corazón, Señor. Únelos en tu amor. Y también te rogamos, Señor, por este señor de Honduras, Orlando, que tomó el camino más difícil, Padre bendito. Señor, muéstrate a él. Rescátalo, Señor, de las garras del enemigo. Y te suplicamos, mi Señor, por esta niñita Fernanda, que va a ser operada del corazón. Pon tus manos, Padre Santísimo, para que pueda ser operada, ya que le corrieron, Señor, la fecha para abril, Señor, para los primeros días de abril. Por favor, sé tú con ella, Padre, para que esa operación sea un éxito. Y te pido, Señor, que veas con misericordia a estas personas que están sufriendo de cáncer, por las sobrinas de la hermanita Zeneida, Señor, por María José, que aunque la han desahuciado, Padre, los médicos, sabemos que tú tienes la última palabra y que tú, Señor, vas a poner tu mano sobre ella, mi Dios. Y por Melania, que está en espera, Señor, de un donante. Padre, interviene y que tu palabra intervenga, Señor, en estos corazones, Padre, para que ella pueda tener el donante que necesita, Padre. Por Micaela, esta jovencita, Señor, guatemalteca de 19 años. Señor, ayúdala. Esta semana, Señor, entra para su cuidado que tiene en el hospital, Señor. Ayúdala, Padre, ya que la medicina, Señor, es muy fuerte, Señor, y ella sufre, Señor, de dolores, Padre. Por favor, sé con ella, Señor. Por la hermana Olivia, Padre, por Julieta, por Bianca de 35 años, con esos dos niñitos pequeños, por Artemio, este jovencito de 20 años, Señor, que pueda salir de esta enfermedad, Señor, te lo rogamos. Por el jovencito de Nicaragua y su abuelita, también estamos rogando, Señor, que seas tú, mi Dios, el que ponga tu mano preciosa. Por Mr. Brown, Señor, tócalo, mi Dios, él no te conoce, pero estamos rogando, Señor, por su alma. Y, Señor, te ponemos a Mabel en tus manos, sánale de esa bacteria, Señor, en su cadera. Tu palabra dice que muchas son nuestras aflicciones, las aflicciones del justo, pero de todas lo librarás tú, Señor. Por Miguel Hernández, que está solicitando la custodia de sus nietos, Señor, ayúdalo. Por Mónica, que está sufriendo de depresión, visítala, Padre. Háblale por la noche. Que se acuerde, Señor, que tú eres un Dios maravilloso, Padre, que mete su mano, Padre Santo, entre lodo cenagoso para sacarnos y afirmar nuestros pies, ponernos en la roca, Señor. Por el grupo de estas jovencitas de Honduras que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino, Señor. Y ponemos también, Señor, a estos jóvenes que nos hacen el favor de escucharnos, Padre. Atráelos a ti, Señor. Háblales a su corazón. Y ponemos al hermanito Ervin, Señor, por el dolor de espalda. Y a la hermanita Zeneida, Señor. Son siervos tuyos que necesitan un toque, un abrazo de ti, Señor. Por el hermano Jorge y la hermana Margarita, abrázalos, mi Señor, sanándole todas sus enfermedades. Y, Señor, yo te pido que bendigas a los emprendedores, Padre, a las personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias, prospéralos, ayúdalos, Señor, a conseguir sus sueños. Te pido por mi amiga Araceli Chavac. Tú la conoces, Señor.
Ella necesita un milagro. Restáurale su cuerpo, Señor. A mis hermanas, Padre, a la Clarita que necesita un milagro en sus riñones, Padre. Te suplicamos, Señor, que seas tú quien la opere y le ponga riñones nuevos, Padre. Estamos confiando en ti, Señor, por la Raquelita, por la Caro, por Audrey, para que tú la sanes de todas sus enfermedades. Por mi hijo Francisco te agradezco, Señor, que estés a su lado. Por Jordan, para que la mantengas cuidada y rodeada de tus ángeles, Padre. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado, para que puedan entrar y puedan cenar contigo, Padre. Y Señor, sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio. Por Aarón, Señor, enséñale por las noches, aconséjalo como dice tu palabra. Y por la audiencia de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador, México y España, enviamos hasta allá, Señor, la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le abra su corazón a Jesús y le invite a entrar para que cene con Él y pueda heredar la vida eterna. Y todas estas cosas, Señor, las pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanas. Y si Él lo quiere, Él así lo desea, mañana a esta hora nos abrazamos de nuevo con su preciosa palabra. Pero que el día de hoy Él ponga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes y les dé toda su bendición. Nos vemos mañana.